profeta Isaías. Voy a cantar, en nombre de mi amado, una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? Porque cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias. Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, con su plantación preferida, el Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia, y solo se oyen reclamaciones. Palabra de Dios. La viña del Señor es la casa de Israel. ¿Todos? La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, tú trajiste de Egipto una vid, arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste. Ella extendió sus sarmientos hasta el mar, y sus brotes llegaban hasta el río. ¿Todos? La viña del Señor es la casa de David. Señor, ¿por qué has derribado su cerca? De modo que pueden saquear tu viña los que pasan, pisotearla los animales salvajes y las bestias del campo destrozarla. ¿Todos? La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. ¿Todos? La viña del Señor es la casa de Israel. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Restablécenos, Señor Dios de los ejércitos. Míranos con bondad y estaremos a salvo. ¿Todos? Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, no se inquieten por nada, más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca.
Evangelio del día en latín. Mateo 21, del 33 al 43. Aliam parabolam audite. Homo erat pater familias, qui plantavit vineam, et cepem circumdedit ei, et fodit inea torcular, et edificavit turrim, et locavit eam agricolis, et peregre profectus est. Cum autem tempus fructum appropienquaset, misit servos suos ad agricolas, ut acceperen fructus eius. Et agricole apprehensi servis eius alium ceciderunt, alium occiderunt, alium vero lapidaverunt. Iterum misit alio servos plures prioribus, et fecerum illis similiter. Novissime autem misit ad Deos filium suum dicens, verebuntur filium meum. Agricole autem videntes filium dixerunt intra se. Ices eres venite occidamus eum, et habebimus hereditatem eius, et apprehensum eum eiecerum extra viniam, et occiderunt. Cum ergo venerit Dominus vinee, quid facet agricoles illis? Aiunt illi. Malos male perdet, et viniam suam locavit aliis agricolis, qui redant ei fructum temporibus suis. Dicit illis Iesus. Nunquam legistis in scripturis lapidem quem reprobaverunt edificantes, hic factus est in caput anguli? A Domino factum est istus, et est mirabile in oculis nostris. Ideo dico vobis, quia auferetur a vobis regnum Dei, et dabitur genti facenti fructus eius. Verbum Domini. Deo gracias. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento.
Seguimos con las parábolas y seguimos con las viñas. ¿Se acuerdan que hace 2 domingos? Y ahora otra vez la viña, como que la viña tenía para nuestro Señor y para Dios en general, porque desde el Antiguo Testamento se usa este símbolo, tenía un gusto particular, las viñas, porque en Israel era común, como aquí vemos que se siembra maíz en esta región, allá pues era trigo y uvas. Por eso nuestro Señor también usó pan y vino, fruto del trigo y fruto de la vid. Era pues como que algo que valoraban mucho. La gente en los pueblos solían tener su viña, aunque sea chiquita. Y ellos mismos en la vendimia cortaban sus uvas, las pisaban en el lagar y hacían su vino propio, cosecha particular. Y claro, las grandes empresas hacían vino. Y el vino era alimento diario. Es algo que nosotros también acá en esta cultura nuestra no. Allá todavía en Europa siguen tomando vino. No toman mucho otras bebidas, sino vino, y vino bueno. Hay ya variedad inmensa de uvas y el vino es algo muy preciado, pues. Por algo nuestro Señor usa como símbolo la vid. Y no solo Jesús, el profeta Isaías hoy en la primera lectura tenemos un poema a una viña. Hasta música tiene, si se fijan. Voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil, etc. Es poesía lírica. ¿Qué contiene esta profecía? Que Dios reprocha al pueblo de Israel que no han dado uvas buenas, no han dado fruto, no han cumplido los mandamientos. Cuando yo esperaba que dieran buen fruto porque hice todo, removí la tierra, planté vides selectas, edificó Dios una torre, excavó un lagar. Dice, estas palabras son como muy impresionantes de parte de Dios. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? O sea, ¿qué más quieren que les haya dado al pueblo de Israel? Todo. Y sin embargo, dieron uvas agrias. Por lo tanto, sufrirán castigo. Derribaré las cercas, crecerán los abrojos y las espinas, los voy a abandonar. Y fue el destierro del pueblo de Israel, un castigo por no ser fieles a los mandamientos de Dios. ¿Qué hicieron el pueblo? Se apartó de Dios, había mucha injusticia, corrupción, violencia, los más ricos se separaban de los más pobres, no había paz entre ellos, como ahora, Ahora no crean que estamos dando tanto buen fruto en general. Por eso el mensaje es muy actual. Jesús lo hace suyo en el Evangelio, contando casi similar a la parábola de la viña, a la canción de la viña de Isaías. Y en forma de parábola, había una vez un propietario que plantó un viñedo y le puso todo. Lo rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante. Por cierto, si algún día pueden ir a Israel o ya han ido, a lo mejor ya conocen en Nazaret, hay la recreación de una viña en tiempos de Jesús, como teatro, como Hollywood, representando lo que sería una viña. Y está bien representada, son artistas los que ahí están, el viñador, el vigilante en una torre, allá está, saluda, el que está cuidando ovejas en un lado, lo que era el pueblo de Nazaret en tiempos de Jesús. Entra uno a una casa y está un señor, como debió haber sido San José, y él recibe, y luego se sube a otra estancia y está una mujer hilando, lo que hacían las mujeres en Israel. Pero lo que llama la atención, ahí puede uno saber lo que es la viña. Unas cuantas vides, está cortando uvas, está el lagar, otro ahí pisando las uvas, el vigilante, para entender un poco lo que era en tiempos de Jesús. Pero ¿qué hizo este propietario? La alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Era su viña, él la hizo.
Dios que nos ha creado, que ha hecho sobre todo para Israel todo, para que den buenas uvas, igual que la canción de la viña, y se los deja a los israelitas. Y ellos, cuando llega el tiempo de la vendimia, dice Jesús, envió el dueño a sus criados para pedir su parte de los frutos. Y ellos, en lugar de ceder lo que era del dueño, maltratan a los criados, que son los profetas. A uno lo matan, a otro lo apedrean, a otro lo maltratan. Así fue con los profetas, enviados por el dueño para decirles, están mal, den fruto. Están haciendo cosas que a Dios no le gustan, están viviendo mal, conviértanse. Y en lugar de hacer caso, convertirse, maltrataron a los profetas. Envió otro grupo en mayor número y los trataron del mismo modo. Por fin, dice Jesús, el dueño pensó, voy a enviar a mi hijo, a él sí le van a hacer caso. Y lo envió. ¿Quién es el hijo? Jesús mismo. Está anunciando lo que va a pasar con él. ¿Qué hicieron con él el pueblo de Israel? Dice Jesús en la parábola. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Hasta ese detalle, Jesús murió fuera de Jerusalén, de la ciudad santa. Lo sacaron del viñedo y lo mataron. Está haciendo una profecía de lo que sería su muerte. O sea, ni a mí, su hijo, le hacen caso. Me van a maltratar y me van a matar. ¿Cuál va a ser el castigo? Jesús les pregunta a los interlocutores, díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Y lógico, cualquiera de nosotros daría la respuesta, va a vengar de ellos, es lo más lógico. Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. La gracia que Dios había dado al pueblo de Israel la va a pasar a otros pueblos, a todo el mundo. Ya no son el pueblo elegido, todos somos el pueblo elegido. Va a formar una iglesia con gente de todas las naciones y les va a entregar la viña para ver si ellos sí dan fruto. Le está diciendo a los sumos sacerdotes y a los ancianos, saben, ustedes no han actuado bien, ni a los profetas hicieron caso, ni a mí el Hijo, por lo tanto se les va a quitar ese privilegio de ser los únicos que iban a alcanzar la salvación. Va a ser para todos. Y hasta les echa en cara nuestro Señor, ustedes que son sabios en la Escritura, ¿no han leído? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Pues yo soy esa piedra angular. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Esto es a nivel de pueblo de Israel. Se pasa a la iglesia el reino de Dios. Está muy claro. Pero también se puede aplicar a la vida personal de nosotros. Si alguien supiera escribir, fuera literato o es alguno de los que me están oyendo, les gusta escribir, y pudieran escribir la historia de su vida con toda honestidad y sinceridad en poema, sería algo parecido a la canción de la viña. Todo lo que Dios ha hecho por mí, desde que nos ha creado, somos de Él, de su propiedad, nos dio el bautismo, nos consagró a Él, somos hijos de Dios, hermanos de Cristo, somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que no haya hecho? ¿Qué más pude hacer por ti que no haya hecho? Yo creo que se aplica a todos, si somos sinceros. Algunos amargados que no saben valorar, dirán, le echan la culpa a Dios, es que a mí no me ama y es que yo he sufrido. Pero si tenemos fe, somos sinceros, somos justos, tendríamos que agradecer constantemente a Dios. A algunos les ha dado una familia muy buena, les ha dado inteligencia, capacidad de estudiar, de trabajar, les ha dado un oficio, les ha dado arte, les ha dado el orden sacerdotal, el matrimonio, un sacramento del matrimonio, les ha dado, también son dones, lo que a uno le pueda parecer mal, a algunos les ha dado la enfermedad como para santificarse, les ha dado
aportara, no sé, para santificarse todo lo que Dios ha hecho por su viña. ¿Qué te ha dado a ti? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Has dado uvas buenas o agraces, uvas agrias? Yo creo que tenemos todos algo de uvas dulces y buenas. Hacemos cosas agradables a Dios, pero otras cosas no. El asunto es que tenemos que cambiar, buscar dar buen fruto, buscar hacer el bien en toda circunstancia. ¿Qué te pedirá hoy? ¿Qué me pedirá a mí el Señor que cambie? Hoy, a la luz de su gran amor. Qué bonita la oración colecta de ahora, se me hace hasta superlativa por las expresiones que usa, la vuelvo a leer. Es la oración que se hace al inicio de la misa de hoy. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor, más palabra más fuerte, superabundas, me amas de manera superabundante, sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud. Fíjense qué bonita oración le hicimos hoy a Dios, yo la hice en nombre de ustedes. Libres nuestra conciencia de toda inquietud, o sea, danos paz y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Siempre eres así, Señor, porque superabundas en tu amor. Entonces, soy una viña cuidada, tengo todo para dar fruto. Ya nada más espera Dios. Hay una frase de la liturgia de las horas muy bonita, una imagen poética que dice: nada más espera, Señor, que endulzar tu mesa con lo dulce de mis frutos. El Señor se agrada cuando te ve que tú eres caritativo, que tú oras, que tú perdonas, que tú convives con todos, que tú sonríes, que tú ayudas, que tú haces bien tu trabajo. Esas son las obras buenas, lo que endulza la mesa del Señor con un vino bueno, añejo. En cambio, lo que desagrada al Señor es verte que hoy esa respuesta que le diste a tal persona, esa actitud de amargura, ese odio que traes en tu corazón, esa violencia, ese poco respeto por la vida. En esta semana hubo en Guadalajara una manifestación de mujeres el lunes pasado, abortistas. Qué agresión, qué violencia, qué odio, qué perversión. Y muchos en la catedral, católicos, jóvenes, sobre todo jóvenes, unidos, rezando el rosario, formando una cadena. Aún así, hubo quien pintara la catedral, pintara el suelo de todo alrededor del centro, pero como una horda de criminales, y muchos de ellos a lo mejor bautizados, católicos, pero odian la vida. Podemos hacer con nuestro vientre lo que queramos, y muchas frases como esas, o sea, nada de respeto a Dios ni a su iglesia, como un odio a la iglesia terrible. Eso es lo que desagrada a Dios. Y las obras que cada uno de nosotros sabe, eso a Dios no le gusta. Tenemos que quitarlo. Si no, pasará la viña a otros. O sea, si no aprovechamos las gracias, Dios no las puede quitar. Yo no sé si a la luz de esta palabra estemos viendo por lo menos Dios permite la pandemia como una manera también de llamar la atención. A ver, todo lo que tenías y no diste fruto, al contrario, uvas agraces, pecado, materialismo, violencia, abortos, guerras. Te voy a quitar la viña y se la voy a entregar a otros, es decir, las gracias de Dios cuando pasan tendríamos que aprovecharlas. Ese es el mensaje fuerte de la palabra de Dios este domingo. Le pedimos a San Francisco de Asís, hoy 4 de octubre, él sí supo aprovechar las gracias que Dios le dio. Esa alegría, esa energía que primero usaba para las cosas del mundo, las usó luego para Dios. Se entregó a Dios totalmente, radicalmente, y su liderazgo hizo que atrajera a muchos, hasta con el Papa influyó. Les cuento nada más una anécdota por hacer alguna memoria de Francisco. Francisco iba a ir a Roma a pedir permiso al Papa para que le permitieran seguir la regla que él, basado en el Evangelio, quería vivir.
pobres, sin nada, mendigando y sirviendo a los necesitados y viviendo como hermanos, la fraternidad y la hermana pobreza. Pero tenía que pedir permiso para que se aceptara como cualquier congregación u orden. Entonces, pues le pidió a Dios, voy a emprender el viaje a Roma, de Asís a Roma, caminando, siempre caminaba, alabando a Dios por toda la naturaleza. Y el Papa tuvo un sueño antes de la mañana que llegara Francisco, tuvo un sueño que no sabía qué le quería decir Dios, como una revelación. Entonces soñaba que el edificio de la iglesia de San Pedro, la Basílica de San Pedro, se derrumbaba. El Papa es una pesadilla, se está cayendo la iglesia. La iglesia principal de Roma se está resquebrajando lo más. El símbolo de la firmeza de la iglesia se está cayendo, se está derrumbando. Y luego veía que llegaba un pobre andrajoso, desarrapado, y que juntaba los restos de iglesia y la levantaba. Y entendió al día siguiente, Señor, no sé qué me quieras decir. Al día siguiente llega Francisco, humilde, pobre, Santo Padre, yo quiero vivir una norma para ayudar a la iglesia viviendo el Evangelio radicalmente. ¿Me permite? Y el Papa, sí, vamos a firmar documentos. Entendió, este es el pobre que va a levantar la iglesia. Se necesitaba un testimonio como el de él e influyó mucho en la iglesia. Por eso hoy pues le pedimos que interceda, que ponga mucha paz. Él luchó mucho por la paz, por la caridad, por la fraternidad, por la pobreza, por el culto a Dios a través de todo lo creado. Que San Francisco interceda por todos, que así sea. Salve,